Hello everyone, this is English 1, week number 8. We are working on Unit 4, Call Me Please. The topic for today is Object Pronouns and Tag Questions. Estamos en la semana 8 de la asignatura de inglés. Vamos a trabajar la unidad 4 que lleva por nombre Call Me Please, llámame por favor. El tema o los temas para el día de hoy son pronombres objeto y preguntas de confirmación o tag questions. In the course in EVA, you're going to find the material that is compound or made up by a link, an external link, where I share with you information about tag questions. You're also going to find a video where I am explaining you what it looks like and how do you use this kind of questions. You're going to find a homework in a forum. And of course, you're going to find this recording up there. En esta asignatura, en esta semana, en esta pestaña, van a encontrar un link externo donde les comparto información acerca de este tipo de preguntas. Igualmente hay un video donde se explica cómo se utilizan dichas preguntas. You're going to find the homework, encuentran la tarea, que es un cuestionario, y un foro de obligación. Now I am going to share with you an explanation on the board. Voy a compartir con ustedes una explicación en el tablero. So as I was telling you, como les estaba diciendo, we're going to work on object pronouns, pronombres objeto, and tag questions. Let's start with an explanation of what an object pronoun is. Vamos a empezar con una explicación de lo que es un pronombre objeto. So in English, as in Spanish, there are a lot of types of pronouns. Hay muchos tipos de pronombres. We can call them subject pronouns, object pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns. Podemos hablar acerca de pronombres posesivos, sujeto, objeto, reflexivos. And basically what we're going to do today is working on what an object pronoun is. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es un pronombre objeto. Primeramente vamos a dar una explicación y luego estaré abriendo un espacio para las preguntas, bien sea a través del chat o a través del foro que está allí en la semana 8. An object pronoun is basically the pronoun that we use when we're talking about someone that is not our main interest or someone that is not our subject. Un pronombre objeto es básicamente aquel pronombre que utilizamos para hablar de algo o de alguien que no es nuestro interés principal o que no es nuestro sujeto, pero que resulta relevante para entender la información que se está dando. O que de alguna manera está involucrado, es un actor secundario en la oración o en la acción. So if we're talking about object pronouns, I am going to write over here what a subject pronoun is. Para retomar con lo que son pronombres objeto, voy a colocar por aquí los pronombres sujeto que habíamos trabajado durante el primer corte. So at that time, en aquel momento, we said that the subject pronouns were I, you, we, they, he, she, it. And basically we know that, for example, I means yo, you means tú, usted, ustedes, they means ellos o ellas, he means él, she means ella, it means eso. We're talking about something that is not a person, y se utiliza básicamente para hablar acerca de algo que no es una persona. Now, for these object pronouns, for these subject pronouns, para estos pronombres sujetos, hacemos la claridad o hacíamos la claridad que son los que se utilizan al iniciar la oración y que básicamente los utilizamos para reemplazar un sustantivo que es mi interés primario, es decir,
la persona, el animal, la cosa, la situación acerca de la cual yo estoy hablando y que resulta relevante e importante para mí. Now, for understanding what an object pronoun is, para entender lo que es un pronombre objeto, vamos a ilustrarlo con un gráfico, aquí una oración antes de explicarlos. Y voy a colocar la oración en español para que podamos hacer la comparación. Yo la llamé a ella ayer. En esa acción intervienen dos personas. Hay un yo, que es quien está realizando la acción de llamar, y está ella, que aunque no está haciendo la acción, está involucrada en la misma. Es decir, es un actor secundario. Ambos son pronombres, pero no son el mismo tipo de pronombres, porque cuando yo estoy hablando de quién realiza la acción o de quién está aquí delante, es decir, quién es mi principal foco de interés, debo obligatoriamente utilizar pronombres sujeto. Ahora, si esa persona o cosa o animal o situación de la que yo estoy hablando es como ella, es decir, es secundario, interviene pero no es realmente el actor principal, entonces no puedo utilizar pronombres objetos, sino que voy a utilizar pronombres sujeto. Perdón, corregimos ahí. No puedo utilizar pronombres sujetos, sino que debo utilizar pronombres objeto. ¿A qué se debe esto? Básicamente, un pronombre objeto es el que se utiliza para reemplazar a un sustantivo que está en el complemento de la oración. Entonces, utilizo los pronombres objeto para reemplazar o para referirme a algo o a alguien que no es quien realiza la acción, está involucrado en la misma, pero no la realiza, es decir, no es el actor principal. Y en conclusión lo podemos identificar porque lo vamos a utilizar para aquellos sustantivos que estén después del verbo, lo que nosotros llamamos complemento. Entonces, para hablar de un yo, es decir, de mí, pero no un mí de mi casa, sino ella me dijo a mí, decimos me, you, que queda exactamente igual, as, them, him, her, it. Colocando las equivalencias enfrente, entonces sería así. Y en ese orden de ideas, mi oración sería de la siguiente forma. I, porque soy quien está realizando la acción, called her yesterday. Yo la llamé a ella ayer. Y en estas oraciones vamos a encontrar entonces los siguientes elementos. Primero vamos a encontrar un sujeto, al que le vamos a llamar subject, sujeto. Así se llama esta parte de la oración, que es el qué o el quién es mi foco de interés o de quien yo estoy hablando. Y vemos que por esa razón es que los pronombres que están aquí reciben ese nombre.
Luego encontramos el verbo, verb, que es la acción. Cantar, comer, reír, llamar, visitar. And then we have the complement. En español a ese complemento le llamábamos predicado. Y resulta entonces que como yo quiero reemplazar este ella o quiero hablar de un ella que está dentro del complemento, debo utilizar pronombres objeto. Entonces ya tengo que mi punto de referencia siempre va a ser el verbo. Para lo que está antes del verbo, yo voy a utilizar pronombres sujeto. Para lo que está después del verbo, voy a utilizar pronombres objeto. Vamos a hacer varios ejemplos para ir aclarando entonces. Y vamos a mirar con nombres. So we have the sentence, Laura sends John a letter every week. Laura le envía a John una carta cada semana. Y resulta que yo tengo aquí dos nombres. Tengo a Laura y tengo a John. ¿Ok? Entonces, quiero reemplazarlos por pronombres. Como yo quiero reemplazarlos por pronombres, debo ubicarme y como habíamos dicho, nuestro punto de referencia va a ser el verbo, que es este que está aquí. Habiendo ubicado el verbo, entonces yo logro identificar que Laura está antes del verbo, John está después del verbo. Quiere decir que para Laura voy a utilizar un pronombre sujeto y para John, que está después del verbo, debo utilizar un pronombre objeto. ¿Por qué? Porque está dentro del complemento. Yo podría entonces decir, she, es decir, Laura, sends a letter to him every week. Cada semana. ¿Qué no podría decir? Esta sería la opción correcta. ¿Qué no podría decir? ¿Qué sería erróneo? Decir, she sends he a letter every week. ¿Por qué es errónea esta oración? Básicamente porque estoy utilizando un he, que es un pronombre sujeto, para reemplazar a John, y ya dijimos que John está dentro del complemento, por lo tanto no puedo utilizar pronombres sujetos, sino que debo utilizar los objetos. También sería erróneo decir her sends him a letter every week. Esto sería erróneo básicamente porque estoy empleando para Laura un pronombre objeto y Laura está justo antes del verbo, lo que quiere decir que el pronombre a utilizar debe ser un she, un pronombre sujeto. ¿Listo? Entonces voy a ver por aquí, me están escribiendo al chat. Habiendo dicho esto, debemos entonces identificar los tres elementos importantes. Important.
Entonces, el primer paso a seguir para saber qué pronombre utilizar es identificar primero que todo en la oración cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el complemento. Luego de haber identificado eso, debo identificar la posición del sustantivo o sustantivos que quiero reemplazar. Y por último, vamos a colocar aquí la nota. Recuerda que para reemplazar aquellos sustantivos que están antes del verbo. Entonces, básicamente eso sería los aspectos a tener en cuenta. Veo que hay algunas preguntas en el chat, vamos a responderlas. Y respondiendo a las preguntas entonces que veo por aquí en el chat, esto que estoy explicando es el tema de la semana 8. En esa semana o en esta unidad vamos a trabajar dos temas en específico. Preguntas de confirmación y pronombres objeto. Hoy vamos a empezar por los pronombres objeto porque, y me voy a devolver aquí a la plataforma, porque es lo que necesitamos para realizar la actividad que está aquí en la semana 8, que es un cuestionario. Devolviéndome a la pizarra y contestando entonces las otras preguntas. Sí, efectivamente, el uso de pronombres objeto no es obligatorio, porque bien podríamos decir, dejar la oración justo como está aquí. Y decir, Laura sends John a letter every week. Laura le envía a John una carta todas las semanas. Y es totalmente correcto. Los pronombres, recuerden, son lo que yo utilizo para reemplazar los nombres cuando yo considero que de pronto hay mucha repetición. Si esto fuera un texto, un párrafo, yo estuviera diciendo, Laura vive en Canadá, John vive en México, ellos son amigos hace muchos años. Laura es de México, pero viajó a Canadá hace 10 años. Laura le envía a John una carta. Entonces, Laura, 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 estamos repitiendo demasiado. Y puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, en esos casos, lo que hacemos para evitar ese tipo de muletillas es alternar los sustantivos con pronombres. Pero no quiere decir que alguna de las dos formas sea mejor que la otra. Ya eso es criterio de cada quien. Ambas son correctas. Las que sí son totalmente incorrectas son estas que les marqué aquí con la X, porque ya vimos que dentro de la estructura yo debo utilizar siempre el pronombre sujeto para lo que está antes del verbo y el pronombre objeto para lo que está después del verbo.
Listo, entonces voy a devolverme la plataforma a Eva para que veamos la tarea. Voy a abrirla aquí. Está disponible hasta el 3 de abril. Eso es jueves, si no estoy mal. Vamos a ver aquí en comenzar intento para que puedan ver qué es lo que deben hacer. Entonces son 4 preguntas nada más. Todas son de selección múltiple. Y aquí, por ejemplo, la primera pregunta dice, en la oración Laura ayuda a John a estudiar para el examen. El sustantivo John se puede reemplazar por el pronombre objeto o al de todos ellos. En la pregunta 4, vamos a ver, está cargando. Dice, une los sustantivos, es decir, estos que están aquí, the back, the actor, the nurse, the doctors, con el pronombre objeto correspondiente. Si yo estoy hablando de una bolsa vendría siendo ¿qué pronombre? De estos 4 que está aquí, ¿cuál sería el que hace referencia a una bolsa? Son solamente 4 preguntas, tienen 40 minutos, quiere decir que son unos 10 minutos por pregunta, bastante tiempo, eso teniendo en cuenta pues que pudieran haber dudas o que tienen que revisar el material o quieran revisar el material, pero son solamente esas 4 preguntitas. De igual forma, esta grabación va a quedar registrada y guardada en la plataforma para que ustedes puedan revisar cuantas veces sea necesario. Para la próxima semana, que es semana 9. Sí, ya va, espérate que termine esto y seguimos hablando. Es que estoy viendo las clases virtuales. Yo estoy bien, gracias. Para la semana 9 vamos a trabajar un tema nuevo, entonces ahorita vamos a explicar un poco lo que son las tag questions. Las tag questions son básicamente preguntas de confirmación. Las preguntas de confirmación nosotros las hacemos todo el tiempo en español. Cuando decimos, no es cierto que, cierto, esas son preguntas de confirmación. Por ejemplo, si yo digo, entregaste el trabajo, ¿cierto? Eso es una pregunta de confirmación. En inglés también se hacen. Vamos a trabajar por lo pronto preguntas con el verbo to be solamente, que fue lo que vimos en el primer corte. Voy a borrar el tablero. Para que recapitulemos y empecemos entonces por lo que son tag questions. Ya explicamos los object pronouns, vamos a explicar las tag questions. So a tag question is a short question, es una pregunta corta that we usually put at the very end, at the end of the sentence of another questions. Es una pregunta que usualmente colocamos al finalizar otra oración o al finalizar otra pregunta. Por ejemplo, ella fue al médico, ¿cierto? Pero en inglés nosotros no decimos cierto, sino que utilizamos la forma opuesta a la oración. Si yo tengo una oración afirmativa, por ejemplo, she lives in Cartagena. Ella vive en Cartagena. Una pregunta de confirmación sería algo así como esto. Doesn't she? Doesn't she? ¿No es cierto? Pero como les decía hace un momento, lo que nosotros vamos a trabajar son este tipo de preguntas con el verbo to be. Entonces, si nos limitamos al verbo to be, podemos decir, she is friendly, ella es amigable. Tengo una oración con sujeto, verbo y complemento. Hasta allí no he hecho ninguna pregunta de confirmación. ¿Cómo sería la pregunta de confirmación? Entonces, si mi oración es afirmativa, la pregunta de confirmación debe ser negativa. Si mi oración es negativa, la pregunta de confirmación debe ser afirmativa, es decir, lo opuesto. Siempre va a ser lo opuesto.
En ese orden de ideas sería afirmativo, negativo y negativo, afirmativo. Aquí entonces, ¿cómo es la negación? Recuerden que hacíamos preguntas con el verbo to be y la pregunta aquí sería isn't she? Aquí falta la T. Entonces vamos a seleccionar aquí y a dibujar las partes. Vamos a graficarlo. Entonces tenemos la oración, que es lo que está subrayado. Y luego tenemos la tag question, o pregunta de confirmación. Vamos a hacer una tabla y entonces vamos a empezar por aquí. La tabla que me indica cómo debe ser la pregunta de confirmación va a ser la siguiente. Siempre vamos a tener una oración. Y por acá vamos a tener la tag question. Para una oración afirmativa, la tag question debe ser negativa. Para una oración negativa, la tag question debe ser afirmativa. Siempre, como les decía hace un momento, debe ser lo opuesto. Nota. Y viceversa. Eso es básicamente lo que estamos queriendo decir ahí en la tabla. Ilustremos, voy a ilustrar entonces los diferentes casos. Nosotros vamos a trabajar tag questions con verbo to be. En presente, porque es lo que hemos trabajado hasta la fecha. Y en ese orden de ideas es válido recapitular lo que ya habíamos visto en el primer corte. Tenemos los pronombres personales, entonces yo digo I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Estos
son los pronombres personales con la respectiva conjugación del verbo to be. En este caso está la estructura afirmativa. Y de forma negativa diríamos I am not, you are not, we are not, ¿listo? Por supuesto, también existen contracciones. Y hay contracciones afirmativas y negativas. Recuerden que la contracción es una forma corta de decir algo. Yo puedo decir I'm en lugar de decir I am. Your, where, their, his. Y significa exactamente lo mismo que expresarlo de la manera completa y tradicional. La contracción también puede ser negativa. Yo puedo decir, bueno, el am not queda igual, es decir, no se puede contraer. Vamos a marcarlo aquí con un asterisco. Da igual. Pero, por ejemplo, para is not, yo puedo decir isn't, que es el que utilizamos en la oración, en el ejemplo, en el primer ejemplo que tenemos a un costado. Y para are not podemos decir aren't. Separemos aquí. De este lado tenemos las contracciones y de este lado vamos a llamarlo full form, forma completa, sin contracción de los pronombres con el verbo to be. También vamos a poner una nota aclaratoria para que lo tengan aquí presente. ¿Listo? En ese orden de ideas, con cualquiera de estas formas yo puedo encontrar oraciones. Entonces, si la oración fuera They are not happy today. Ellos no están felices hoy. Si mi oración es negativa, me voy a la tabla, entonces mi pregunta debe ser afirmativa. ¿Pregunto con qué? Siempre pregunto con el verbo to be y el pronombre. Are they?
un pronombre sujeto. ¿Cuál pronombre? En este caso el que tenga la oración, porque la oración dice they, ¿cierto? Hagamos otro ejemplo. Antes de hacer el ejemplo vamos a señalarla aquí para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y otro ejemplo sería Rick es estudiante de medicina. La oración es afirmativa, entonces debo hacer la pregunta de confirmación en forma negativa. Ya me dicen que lo primero que debo colocar es el verbo to be. Aquí lo tengo en la oración, no tengo que inventarme nada, simplemente lo tomo de allí y lo coloco acá. Is. Y aquí tengo a Rick, que sería, ¿qué pronombre? Sería he. Pero recuerden que debe ser negativa, entonces la pregunta sería, isn't he? Bien, chicos, entonces, en ese orden de ideas, eso sería todo por hoy. De las tag questions, no hay una tarea como tal, pero si participan en el foro, deben utilizarlo. Ya se nos está acabando el tiempo, ahí sale la notificación. Voy a abrir el espacio para preguntas. Y continuamos entonces.